Arranquemos por una escena que todos conocemos, una discusión típica en la Argentina de hoy. Alguien dice que el problema del país es que hay demasiada gente que no produce, que el mercado premia al que sirve y castiga al inútil, que si sos pobre es porque no te esforzaste lo suficiente. Del otro lado, alguien responde hablando de injusticia social, de falta de oportunidades, de un sistema que concentra y excluye. La conversación se empantana rápido. Aparecen los insultos, los eslogans, los números sueltos. Y al final, nadie entiende mejor al otro, ni discute mejor que antes. Esa discusión, aunque no lo parezca, no es nueva. Tiene más de 2000 años. Y uno de los primeros en pensarla en profundidad fue Platón. Antes de seguir, si te interesa aprender a discutir mejor, entender de dónde vienen estas ideas y ver la política argentina con un poco más de profundidad histórica, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar. Eso ayuda mucho a que este tipo de contenidos lleguen a más gente. Platón escribe en un contexto de crisis. Atenas acaba de perder la guerra del Peloponeso. La democracia está desprestigiada, los ricos y los pobres se enfrentan, y la ciudad parece no encontrar un principio de orden que no sea la fuerza o la manipulación. En ese clima, Platón se hace una pregunta central. ¿Qué es la justicia? Pero no en el sentido judicial o legal, sino en un sentido mucho más profundo. ¿Qué hace que una sociedad funcione bien? ¿Qué hace que no se desintegre? ¿Qué hace que no se convierta en una guerra de todos contra todos? La respuesta de Platón es famosa y a la vez profundamente malinterpretada. Para él, la justicia no consiste simplemente en que todos sean iguales ni en que cada uno haga lo que quiera. La justicia es armonía, es orden, es que cada parte de la sociedad cumpla su función en relación con el todo. Platón parte de una analogía muy clara. Así como el alma humana tiene partes distintas, razón, ánimo y apetito, y es justo cuando cada uno cumple una función sin dominar a las otras, la sociedad también está compuesta por grupos con funciones diferentes. Y es justa cuando hay equilibrio entre esas funciones. Hasta acá, muchos liberales dicen, bueno, Platón defendía que cada uno esté en lo suyo, listo, meritocracia. Pero esa es una lectura burda y sobre todo profundamente ahistórica. Para Platón, que cada uno cumpla su función no significa que unas funciones valgan más que otras en dignidad. Significa exactamente lo contrario, que todas son necesarias para que el conjunto exista. El problema no es que haya división de tareas, el problema es cuando una parte pretende dominar al todo o cuando se desprecia a quienes realizan las tareas materiales. Y acá aparece algo clave que suele omitirse. Platón detesta profundamente a las élites que viven del lujo, del ocio improductivo y de la especulación. Su crítica no va dirigida contra el trabajador, sino contra el desorden moral de una clase dirigente que gobierna para sí misma. En la República, Platón distingue entre productores, guardianes y gobernantes. Pero esta distinción no es un ranking de valor humano, es una distinción funcional. Los productores, campesinos, artesanos y trabajadores son el fundamento material de la ciudad. Sin ellos, no hay polis posible. No son un estorbo ni una clase inferior, son la base de la vida común. El desprecio por el trabajo manual no es una consecuencia necesaria del pensamiento platónico, sino una deformación posterior, muchas veces usada para justificar privilegios. En Platón, el problema no es el trabajo, sino el desorden. Cuando quienes deberían gobernar buscan enriquecerse, cuando quienes deberían producir son humillados, cuando la ciudad se organiza en función del deseo y no del bien común. Platón observa que las ciudades injustas suelen caer en dos extremos. O bien concentran todo en manos de unos pocos, generando resentimiento y conflicto, o bien disuelven toda jerarquía y toda función, originando caos. En ambos casos, la sociedad se rompe porque pierde su principio de armonía. Este diagnóstico resulta incómodamente actual. La Argentina vive hace décadas una tensión permanente entre concentración y exclusión. Un pequeño sector acumula riqueza, poder y visibilidad, mientras grandes mayorías viven con incertidumbre, precariedad o directamente pobreza. Y frente a eso, el discurso dominante no propone armonía, sino ruptura. Sálvese quien pueda. A mitad de este recorrido, hago una pausa para invitarte nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Si estas ideas te sirven para pensar mejor la realidad actual, vale la pena que sigamos construyendo este espacio. Volvamos a Platón. Para él, la peor injusticia no es que alguien gane más que otro, sino que la ciudad se organice en función del deseo ilimitado. Cuando el dinero, el placer o el poder se convierten en el criterio supremo, la armonía se rompe. Y cuando eso pasa, la política deja de ser el arte de gobernar para el bien común y se convierte en la administración de intereses privados. Platón describe con enorme lucidez cómo una sociedad dominada por el deseo termina degenerando. Primero aparece la oligarquía, donde gobiernan los ricos. Luego la democracia entendida como puro desorden de apetitos, donde cada uno hace lo que quiere.
y finalmente la tiranía, donde alguien concentra todo el poder prometiendo orden. Este ciclo no es una profecía mística, es un análisis político. Lo interesante es que Platón no cree que el problema sea la gente. El problema es el modelo de justicia implícito. Si la sociedad transmite la idea de que el éxito individual es el valor supremo, entonces cada uno va a actuar en consecuencia. No hay moral que aguante cuando el sistema premia la desmesura. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la Argentina de hoy? Muchísimo. El discurso libertariano contemporáneo, encarnado con fuerza por Javier Milei, parte de una idea completamente opuesta a la de Platón. Para este discurso, la sociedad no es una totalidad armónica, sino una suma de individuos que intercambian en el mercado. No hay bien común, hay contratos. No hay funciones sociales, hay ganadores y perdedores. No hay justicia como equilibrio, hay éxito como prueba de valor. Desde esta lógica, el trabajo deja de ser una función social y se convierte en un costo. El trabajador no es parte constitutiva de la comunidad, sino una variable de ajuste. El que no rinde queda fuera, y si queda fuera, es su culpa. Platón habría visto en esta lógica una forma de injusticia profunda, no porque negara la diferencia de capacidades o funciones, sino porque sabía que una ciudad que desprecia a quien la sostiene materialmente está cavando su propia tumba. No hay armonía posible cuando el productor es humillado y el especulador glorificado. El peronismo, en este punto, aparece como una respuesta moderna a un problema antiguo. Cuando Perón pone el trabajo en el centro, no lo hace por romanticismo ni por demagogia. Lo hace porque entiende que el trabajo es la función social que articula dignidad, comunidad y producción. No hay justicia social sin reconocimiento del trabajo. No hay armonía sin integrar a quienes producen riqueza con su esfuerzo cotidiano. La famosa idea peronista de que, donde hay una necesidad nace un derecho, puede leerse, desde Platón, como una afirmación de armonía social. No se trata de igualar todo artificialmente, sino de evitar que una parte del cuerpo social se enferme, mientras otra se enriquece. Una sociedad donde millones quedan fuera no es eficiente, es injusta y tarde o temprano inviable. El problema del liberalismo extremo no es solo económico, es antropológico. Supone que el individuo puede existir desligado de la comunidad, que cada uno vale por lo que logra acumular, que la función social no importa, solo el resultado, y eso destruye cualquier idea de justicia como armonía. Platón nos obliga a pensar algo incómodo para el discurso libertario. No todo rol social puede evaluarse con la lógica del mercado. Hay funciones indispensables que no se miden en dólares. Educar, cuidar, producir alimentos, sostener infraestructura, transmitir cultura. Cuando estas funciones son despreciadas, la sociedad pierde cohesión. Y acá aparece una trampa muy común del discurso actual: confundir jerarquía funcional con desprecio. Platón no desprecia al productor. Lo que desprecia es el desorden, la corrupción del poder, la ambición sin límite. Algunos libertarios, en cambio, suelen despreciar explícitamente al trabajador que no triunfa, al pobre, al que necesita del Estado, tratándolo como parásito o fracasado. Desde una mirada justicialista, eso no solo es cruel, es profundamente injusto, porque rompe la idea de comunidad. Convierte a la sociedad en una competencia permanente donde el que cae es descartado. Y una sociedad así no puede ser armónica, ni estable, ni verdaderamente libre. Platón sabía que una ciudad justa no se construye exaltando a los más fuertes, sino subordinando las funciones al bien común. Sabía que el poder debe estar subordinado a la verdad y a la justicia, no al deseo. Y sabía que el desprecio por el trabajo es una forma de ceguera política. Hoy, cuando se nos propone un país donde el mercado decide todo y el Estado se retira, vale la pena volver a esta idea antigua pero vigente. La justicia no es la victoria de unos sobre otros, sino la armonía del conjunto. No es que todos hagan lo mismo, sino que nadie sea tratado como descartable. El peronismo, cuando es fiel a su tradición, no niega la diversidad de funciones ni la necesidad de organización. Lo que niega es que esa organización se haga contra el pueblo. Lo que niega es que el trabajo sea visto como un problema. Lo que niega es que la dignidad dependa del éxito individual. Platón no era peronista, obviamente, pero entendió algo que hoy nos parece olvidado. Una sociedad se juzga por cómo trata a quienes la sostienen. Y cuando el orden social deja de ser armonía para convertirse en botín, la injusticia ya no es una excepción, es el sistema. Si este análisis te ayudó a ver la discusión actual con otros ojos, te invito una vez más a suscribirte, dejar un like y comentar lo que te parezca. La historia del pensamiento no sirve para ganar debates en Twitter, pero sí para entender qué tipo de sociedad estamos construyendo y si de verdad queremos vivir en ella. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.